Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera edición del Conversatorio Memorias y Conflictos Territoriales, Experiencias desde el Sur de la Ciudad de México, que hemos organizado desde la Dirección de Estudios Históricos de Lina, la UAM Iztapalapa, la UAM Azcapotzalco y el Seminario Memorias de lo Urbano y el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur. Nos da muchísimo gusto que puedan estar hoy con nosotros. En esta ocasión estarán representantes del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur y también el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco. Bueno, comenzaremos con el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco y están con nosotros la señora María Isabel Flores Saldaña y la señora Silvia Cabello Molina, que espero que ahorita se puedan presentar. No sé con quién comenzaremos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Flores Saldaña y soy del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco. Y estoy participando en el consejo y me da mucho gusto que las demás compañeras y compañeros que estamos aquí presentes estemos en esta secuencia y en esta lucha, porque sí es difícil, pero nada imposible. Bueno, pues les voy a leer un poco de la participación en el grupo del consejo, porque la participación de la mujer ahí en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco es muy, pues juega un papel muy importante para la mujer, porque en lo político, social, religioso y económico hemos estado en lucha, pero nosotras como mujeres hemos enfrentado un sistema muy machista. Todavía hace varios años la mujer se veía como nada más que servíamos para atender la casa, los hijos, los esposos, para ayudarles en el campo, pero no podíamos participar en actividades políticas o en algunas actividades de la iglesia que eran exclusivamente de los hombres. Posteriormente las mujeres empezamos a trabajar en diferentes dependencias, ayudando a la economía del hogar, como es el caso casi de todas las que estamos participando en el consejo. La mujer siempre ha participado en diferentes momentos históricos de la población, desde el ámbito educativo como de la reconstrucción de la escuela con motivo del sismo de 1985. Son una infinidad de actividades que luego a veces yo comento personalmente, es un chascarrillo ahorita, que ese es el que yo luego comento y digo, han de decir y comentan que yo soy chile de todos los moles, porque me gusta participar en varias cosas, no me gusta estar estática. O sea, siempre desde muy pequeña me gustó andar corriendo, ser libre como las aves, y ahora pues tengo que seguir en lucha. Bueno, ahí vamos. En el 2015 se genera un problema de las fiestas de suministro del agua, la falta del suministro de agua en el pueblo. Se acercaban las fiestas patronales del mismo, el agua se escaseaba ahí. Entonces, pues ustedes bien saben que para una fiesta se prepara uno con los alimentos para los usos de costumbre, ¿verdad? Pues nosotros siempre que preparábamos que el mole, que el arroz, los tamales, y esos tamales que mucha gente les fascina y les encanta porque son de frijol con masa y pues no es por nada, pero saben muy exquisitos. Pero bueno, esa es mi forma de cómo compartir lo que es natural de mi pueblo. En estas fiestas, una de las costumbres que invitamos a los amigos, amistades, familiares, compadres de otras alcaldías o otros pueblos. Por ello que las amas de casa nos tuvimos que organizar para ir a la alcaldía, a la delegación, pues ahora es alcaldía y SACMEX, para que resolviera el problema de la falta de agua. Y pues la población fue la adecuada para organizarnos, pero desafortunadamente nunca informan ni consultan ni nos toman en cuenta a los pobladores. O sea, ellos siempre hacen sus cosas de manera que pues no nos quieren informar, porque ellos tienen supuestamente la razón de varias cosas, pero a nosotros no nos agrada de ese tipo de cosas. Bueno,
Se viene otra situación de defender de una propiedad que está enfrente de la iglesia, ahí en el mero centro del pueblo, para una construcción de una plazuela cívica. Esa propiedad querían construir un plan de desarrollo que no estaba de acuerdo a la población, pero pues si ustedes nunca han ido a nuestro pueblo, somos el único pueblo que no tenemos una plazuela en el centro y pues estamos en ese plan de lucha, pero siempre hemos ido a varias instituciones y más que nada principalmente a la alcaldía y nunca nos hacen caso porque dicen que somos mujeres y que pues las mujeres no tenemos derecho a más que seguir trabajando afuera en la calle, porque también hay una coordinación que fue años atrás de los famosos coordinadores y pues ahí está, nada más está sin uso. Hay gente que está trabajando, pero es de los que trabajan con el alcalde, son sus subordinados, como se dice. Bueno, pues en las actividades se desarrolla desde lo religioso, social, cultural, deportivo. En San Luis Xatemalco es un pueblo que más de un siglo ha abastecido a la Ciudad de México en el recurso natural como es el agua, y no ha habido ningún resarcimiento de todos los daños que se ha generado como causa de la expropiación de ese recurso natural. La principal afectación se ha dado en la zona chinampera y también pues en el pueblo por muchas, pues más que nada por ahora por los sismos. Posteriormente se viene el sismo del 2017, salen afectadas muchas viviendas y un cuadrante del pueblo tiene una inclinación hacia por la gran cantidad de extracción del agua. Esto se lleva nuevamente a las mujeres a organizarnos para la reconstrucción de las viviendas. Paralelo a estas acciones se dan otras como es los servicios de los pueblos ante el Tribunal Electoral con número de expediente TEDF GLDC 7122-2016 por la omisión del titular de la alcaldía Xochimilco para emitir la convocatoria y elegir al coordinador que no era el representante del pueblo. Entre y la alcaldía, ante esta situación, el Tribunal Electoral resolvió el juicio y determinó ordenar el cumplimiento de la sentencia en el 2017. El Tribunal Electoral revocó la convocatoria en la cual la alcaldía de Xochimilco quería convocar a su estilo sin respetar la determinación de los pueblos originarios. Y nuevamente las mujeres, con la incorporación de algunos varones del pueblo, empezamos el proceso para la elección de la autoridad representativa. Se inician las asambleas en enero de 2019 en la asamblea deliberativamente de acuerdo al cambio de figura de autoridad de un coordinador territorial por un consejo de gobierno, y este es el antecedente de cómo se elige un consejo. Pues, ¿qué es más que les puedo decir, compañeras y compañeros? Estamos en esa lucha y pues seguiremos porque no nos quieren como consejo para exigir nuestros derechos y lo que nos compete y lo que nos afecta, como ahorita les acabo de leer, el agua, que es principalmente lo más natural de cada pueblo y de cada ciudad. Eso es lo que no quieren, porque no les conviene que nosotros veamos sus propios intereses personales. Y muchas gracias por dejarme compartir estas buenas y malas experiencias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Entonces pasaremos a la siguiente presentación y le voy a dar la palabra a la señora Silvia Cabello Molina, también del pueblo de San Luis Tlaxcala. Bueno, pues muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto, nosotras es un gusto estar aquí en este conversatorio que la UAM Iztapalapa, la UAM Azcapotzalco, la Dirección de Estudios Históricos, el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur y el Seminario Memorias de lo Urbano han organizado
y bueno, para nosotros es un gusto el poder compartir con ustedes parte de las experiencias que hemos llevado a cabo en el pueblo de San Luis y que en este momento es el segundo consejo de la Ciudad de México, después de San Andrés Totoltepec. Pues quiero comentarles que San Luis Tlaxialtemalco es un pueblo originario que está en la alcaldía de Xochimilco y bueno, en su origen formó parte de uno de los grandes barrios del pueblo de San Gregorio Atlapulco. Este barrio se llamaba el de los Acoxpanecos y propiamente se asienta en la época prehispánica. Hacia el año de 1603, un 25 de julio, se separa el pueblo del pueblo de San Gregorio Atlapulco y se conforma San Luis Tlaxialtemalco como pueblo. Y bueno, pues como todo pueblo originario, aquí lo tenemos en esta diapositiva, donde podemos ver su iglesia, que data del siglo XVI-XVII. Y bueno, pues nuestro pueblo, como todo pueblo originario, tiene un territorio, el cual fue delimitado desde su fundación. Tenemos también una lengua materna, que es el náhuatl, pero la cual desafortunadamente esta lengua se ha ido perdiendo y aún así los que todavía vivimos en el pueblo, la gente oriunda, pudiéramos decir, seguimos empleando todavía algunas palabras en náhuatl, ¿no? Sobre todo palabras que se utilizan como son algunos utensilios de cocina, como son instrumentos de campo y sobre todo los parajes que todavía tienen nombres en náhuatl y que cada paraje desde luego tiene un significado por las características donde se va encontrando el lugar. Y desde luego tenemos ahí todavía dos apellidos en náhuatl que son los más comunes propiamente y que es el apellido Xolalpa y el apellido Cuaxospa. Claro es que en los otros pueblos con los que nosotros lindamos también existen otros apellidos en náhuatl, pero son diferentes a los que hay en el pueblo. Cada pueblo tenía como sus características de apellidos y hasta la fecha todavía lo siguen teniendo. Entonces, pues también tenemos una historia común, la cual esta historia se ha ido transmitiendo de boca en boca, que es lo que nosotros le llamamos la tradición oral, y es lo que nuestros abuelos les platicaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, y bueno, esa es la parte de nuestra historia. Todavía tenemos también, conservamos las instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, religiosas y tenemos nuestros propios sistemas normativos. Entonces, como pueblo originario, pues se empieza a reconocer a partir precisamente de los fundamentos de los derechos humanos, como lo tenemos ahí en esta diapositiva, donde pues vemos cómo los pueblos indígenas y los pueblos originarios empezamos a levantar la voz e iniciamos una lucha de defensa, en primera por los recursos naturales con los que hemos contado y en los que se nos han estado despojando. Por otro lado, tenemos también pues la defensa, como en el caso de Michoacán, en el caso de Cherán, de toda la meseta purépecha, que empiezan su lucha precisamente para en contra primero del despojo que empiezan a tener por esos recursos naturales y por otro lado para organizarse por toda la delincuencia que se empieza a dar en esa zona. Entonces vemos cómo ellos empiezan una lucha por ese reconocimiento también a sus derechos y pues nosotros también a partir de esas luchas que se están dando en diferentes partes de la República y que nosotros lo veíamos muy lejano, ¿no? Cuando veíamos por la televisión esos movimientos que se daban, para nosotros era como algo
pues muy lejano y que a lo mejor nunca nos iba a llegar, sin saber que estábamos a unos pasos de empezar una lucha similar a ellos, ¿no? Y entonces lo que vemos es que empezamos a buscar el reconocimiento y el ejercicio del derecho, de la autonomía y de esa libre determinación, la cual pues empieza a reconocerse precisamente en todo este marco tanto internacional como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde luego que también tenemos el marco legal nacional, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2, la Constitución de la Ciudad de México, donde específicamente en sus artículos 57, 58 y 59 se nos empieza a reconocer precisamente a los pueblos originarios esa autonomía y esa libre determinación. Así, la Constitución de la Ciudad de México ha jugado un papel relevante para el reconocimiento de los derechos de la autonomía política y del autogobierno. Al haber sido utilizado, en este caso los tribunales electorales, utilizan como parte de todos los argumentos fundamentales para dictar sentencias favorables a los pueblos, cuando empezamos precisamente todos estos procesos jurídicos para esa defensa de la autonomía. Sin embargo, la permanente judicialización para el reconocimiento de los derechos se vuelve un tanto engorroso y a veces desvirtúa las pretensiones originales de la propia Constitución de la Ciudad de México, sobre todo para ese reconocimiento de la pluralidad cultural que tenemos como mexicanos. Y bueno, con base en todos estos antecedentes y con todo ese fundamento legal internacional y nacional, San Luis Tlaxieltemalco, conjuntamente con los demás pueblos de toda la alcaldía de Xochimilco está conformado por 14 pueblos, iniciamos una lucha por el reconocimiento de su autonomía y sobre todo también por la libre determinación. En el caso de San Luis, principalmente las mujeres, como ya lo había dicho mi compañera, fuimos las que iniciamos este movimiento con nuestra participación. Y la participación de la mujer fue como resultado precisamente de la defensa de un recurso, que es el agua, porque San Luis ha sido uno de los pueblos que por más de un siglo ha estado abasteciendo a la Ciudad de México y que en ningún momento hemos tenido ningún resarcimiento, ni ninguna disculpa por parte de la autoridad, a pesar de todos los daños que se le han generado. Daños muy fuertes, a pesar de que pues, es un pueblo pequeño, pero de alguna manera forma parte del pulmón de la Ciudad de México, porque contamos con una zona chinampera. Y de hecho son varios pueblos que tienen chinampería, incluso el mismo centro de Xochimilco, sus varios barrios forman parte de ese pulmón. Sin en cambio, hemos sido explotados fuertemente con ese recurso natural y hasta la fecha pues no hemos tenido ese resarcimiento. Si ustedes visitan los pueblos, si ustedes visitan San Luis Tlaxieltemalco, van a ver que es un pueblo que está propiamente olvidado, no es un pueblo que tenga ningún avance en cuanto a servicios. Y bueno, pues les comentaba que la mujer empieza a jugar un papel muy importante precisamente como resultado de la problemática del agua. ¿Por qué la mujer? Pues porque somos las que estamos al frente del hogar, somos las que estamos al frente de muchas situaciones, entonces nosotras tenemos que estar viendo todas las necesidades del hogar y entonces, ¿quiénes somos las primeras que tenemos que empezar a defender todo esto? Pues la mujer, por los hijos, por la limpieza del hogar, por los familiares enfermos, por tantas cosas, por la necesidad de los alimentos. Y es como nosotras empezamos a organizarnos. Y así, a partir de estas problemáticas que se van dando, se vienen otras organizaciones, después por la defensa del propio territorio, porque el territorio constantemente está siendo amenazado por la construcción ya sea de megaproyectos,
o por las construcciones de otra índole, ¿no? De empresas transnacionales. Entonces, aunque sean lugares pequeños, pero finalmente el territorio en nuestros pueblos siempre está siendo amenazado. Incluso ahorita pues tenemos ahí el otro problema, que es la Guardia Nacional, donde se está construyendo, y que finalmente es un lugar donde se construye en una zona de reserva ecológica, ¿no? Entonces, por eso les digo que nuestros pueblos son muy vulnerables para este tipo de situaciones. Y bueno, pues con la participación de la mujer se logra el cambio de la figura de autoridad que teníamos en San Luis Tlaxcaltemalco, que era de un coordinador territorial, y pasamos a un consejo de gobierno. Afortunadamente contamos con el apoyo de varios ciudadanos varones que se unieron a todo este movimiento, y entonces se logra consolidar el Consejo Autónomo de Gobierno en San Luis Tlaxcaltemalco, con muchas dificultades, porque pasamos por una serie de situaciones que más adelante lo comento. Así en 2016, algunos ciudadanos de diferentes pueblos de Xochimilco inician procesos jurídicos ante el Tribunal Electoral, porque estaba acéfala precisamente la representación de la autoridad de los pueblos. En todos los pueblos tenemos siempre una autoridad que ha ido cambiando de nombre. Se les ha denominado en algún momento jueces, hace muchos años, después se les nombró subdelegados, pero luego, con el mismo cambio de la propia delegación, donde después del delegado se forman subdelegados, pues entonces al subdelegado del pueblo ya no se le llama subdelegado, sino ya después le dan el nombre de coordinador territorial, y que es lo que venía fungiendo como propiamente el enlace entre el pueblo y la alcaldía. Y queda acéfala porque el titular de la alcaldía en ese entonces pues no quiso llevar a cabo estos procesos. Entonces se empieza a generar una serie de acciones ante el Tribunal Electoral por diferentes vecinos de diferentes comunidades, y en 2017 el Tribunal Electoral le ordena al alcalde lleve a cabo el proceso de elección de la autoridad representativa en los pueblos con base a los usos y costumbres de los pueblos originarios, lo cual no lo respeta y saca su convocatoria como se venía haciendo normalmente. Y bueno, pues la intención era que el coordinador, que tendría que ser una autoridad representativa del pueblo y que en este caso tendría que deberse al pueblo, cuando se nombraba, por lo general, dejaba de ser propiamente la representación, porque pasaba a formar parte de una nómina de la alcaldía, y entonces ya no era en sí la autoridad tradicional, sino más bien era el empleado de la alcaldía, el subordinado de un alcalde. Y entonces el coordinador, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues lo que le dijera el alcalde, ¿no? o el delegado de aquel entonces, no lo que dijera la población, el pueblo. Y por ejemplo, ante todas estas problemáticas, como las que les he venido mencionando, que es la explotación de nuestros recursos naturales, en este caso la defensa del territorio, pues no la iba a poder hacer un coordinador, sino quien tiene que hacerlo es gente de la misma comunidad, gente que no tenga compromisos con una autoridad, sino que esté comprometida realmente con su comunidad, con su pueblo. Y bueno, pues todo esto se tuvo que llevar a cabo para elegir a una autoridad tradicional a través de un proceso jurídico. Y entonces tuvimos que llevar a cabo estos cambios, y con la finalidad de que se buscara la nulidad, se vuelve a llevar otro proceso, y el Tribunal Electoral finalmente declara nula la convocatoria que la alcaldía venía, que en este caso había emitido. Y en marzo del mismo año, afortunadamente es favorable la nulidad, al haberse acreditado
que efectivamente se había violado el derecho a la consulta de la comunidad. ¿Por qué? Porque nunca nos consultan. Es otro de los grandes problemas que tenemos en los pueblos, que siempre que tenga que haber algún cambio o alguna obra, tiene que ser consultada la comunidad, pero primero tiene que ser informada, y lo que no se hace, nunca nos informan, porque primero tenemos que ser bien informados y después consultados para saber si efectivamente aprobamos o no lo que se esté determinando. Y en este caso, pues a nosotros nunca nos consultaron ni nos informaron, y entonces se echa abajo esa convocatoria. Y entonces, posteriormente, en marzo de 2019, que ya después de varios procesos, se determina en el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco el método para llevar a cabo el proceso de elección. ¿Por qué? Porque la alcaldía siempre manejaba una convocatoria a su manera, pero una convocatoria que estaba propiamente amañada y hasta cierto punto coludida con el Instituto Electoral. Entonces, el Instituto Electoral avalaba propiamente ese proceso que la alcaldía llevaba, pero no se apegaba a los usos y costumbres de nuestros pueblos. Y afortunadamente en las comunidades se empieza a dar, más bien se acuerda el tipo de método para llevar a cabo la nueva elección de autoridad. Lamentablemente, el jefe delegacional en turno, como no dio cumplimiento a la sentencia durante su mandato, le imponen 2 multas por incumplimiento. Y en 2018, además de la sentencia, los xochimilcas continuamos con el precedente que se había sentado en el pueblo de San Andrés Totoltepec, que yo les decía que bueno, pues fue el primer pueblo propiamente que consolida un consejo de gobierno, un consejo ciudadano. Y bueno, pues nosotros continuamos con todo este proceso, y derivado de lo que se había dado en San Andrés Totoltepec, entonces pues los pobladores de Xochimilco vimos la posibilidad de transformar esa figura de coordinador territorial por la de un consejo de gobierno. ¿Por qué quisimos que fuera un coordinador territorial? Porque en primer lugar nuestros pueblos van creciendo y una persona ya es insuficiente para atender las necesidades de toda una comunidad, diferente a un consejo de gobierno, porque un consejo de gobierno está conformado por varias personas. Ahí ya la comunidad determina por cuántas personas son las que se quieran formar, y porque además se nombran comisiones, y las comisiones son las que se van a encargar también de llevar a cabo las gestiones de acuerdo a las necesidades de la misma población, y eso en mucho va a ayudar. Además de que el consejo es honorífico, no percibe ningún sueldo, y entonces nosotros lo que quisimos fue recuperar realmente la imagen de esa autoridad tradicional que teníamos desde muchos años atrás, donde quienes fungían como autoridades tradicionales es porque tenían un carácter moral, no porque se percibiera un sueldo, y era gente humilde, gente campesina, que no dejaba sus labores del campo por atender al pueblo, lo atendía, pero no dejaba las labores, organizaba la comunidad, y la comunidad respetaba y acataba lo que se acordaba en las asambleas. Incluso habían sanciones y se cumplían. Tan es así que allá en el pueblo, una de las calles que se llama 5 de Mayo, es el callejón 5 de Mayo, es un callejón que la gente en aquel entonces, cuando incurría en alguna falta administrativa, hacía faena en esos lugares, lo que ahora le llamamos tequio, pero eran las faenas que se hacían en los pueblos. Y entonces, así es como nosotros quisimos recuperar también esta figura de consejo ciudadano o consejo autónomo de gobierno, que nosotros así le denominamos, porque además el consejo no tiene ningún interés de tipo ni partidista
ni de ni de otra índole. El Consejo no puede comulgar con partidos políticos, porque el Consejo se debe precisamente a una comunidad y lo que prevalece es el bien común. Eso es lo más importante que tenemos que estar recuperando. Algo que nosotros hemos visto en San Luis es que desafortunadamente con la llegada de los partidos políticos, lejos de favorecer o mejorar a una comunidad, lo único que han estado haciendo es dividirnos. Su mismo nombre lo dice, partido político, nos parte, nos ha partido. ¿Por qué? Porque se vienen procesos de elección y ¿qué es lo que hay? Pues grupos de un partido, grupos de otro, y finalmente lo que buscan son pues sus intereses partidistas, pero no el interés del pueblo. Entonces nosotros no podemos estar tampoco comulgando con el partido o el grupo político. Y por otro lado, les decía, nuestro principal interés es el bien común de la población. De todo esto, les decía que nosotros lo que pretendemos o lo que pretendimos fue precisamente buscar a través de la autonomía el que haya una auténtica representación. En esta diapositiva les decía que, bueno, pues ahí tenemos los diferentes nombres que han tenido nuestras autoridades no nada más en el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco, sino también en las demás poblaciones. Y en este caso, pues les decía que habían los jueces de paz, los subdelegados, los coordinadores, y en este momento en San Luis Tlaxcaltemalco es el Consejo Autónomo de Gobierno. No así en los demás pueblos. En los demás pueblos no se pudo consolidar porque desafortunadamente la alcaldía metió las manos fuertemente en los procesos que no permitió que se pudiera consolidar su representación. Y por otro lado, pues vemos como en este momento todos los 13 pueblos restantes no tienen representación. ¿Qué es lo que ha hecho la alcaldía? Ha mandado enlaces, pero no está respetando la voluntad del pueblo. Desafortunadamente nuestro alcalde no respeta la voluntad de los pueblos y sigue metiendo mano en todo esto. Tenemos, decíamos, un territorio y tenemos nuestra identidad cultural, que precisamente para llevar a cabo la elección de nuestras autoridades, pues nos apoyamos en los usos y costumbres que tenemos en nuestras comunidades. Y nuestras comunidades también pues se caracterizan por los festejos religiosos tradicionales que nosotros tenemos allá en todo Xochimilco. Así les decía que la alcaldía y el instituto local, el instituto electoral local, pues anteriormente estaban obligados a cumplir el mandato o estuvieron obligados a cumplir el mandato de la sentencia con número TEDF, diagonal JLDC-013, diagonal 2017, para que se convocara asambleas en conjunto con las autoridades tradicionales de cada pueblo. Otro de los grandes problemas que tenemos es que la alcaldía tampoco quiere respetar a sus autoridades tradicionales. Trata a toda costa de imponer a otro tipo de figuras, otro tipo de personajes que realmente no tienen que no son autoridades tradicionales. Y las autoridades tradicionales en los pueblos, claro que tienen un peso muy importante, porque finalmente están avaladas por la misma comunidad, las respalda la misma población. Entonces, lógico es que al alcalde pues no le gusta que asistan a este tipo de reuniones quienes realmente tienen esa representación. Y la alcaldía lo que ha tratado a toda costa de imponer otro tipo de personajes, otro tipo de personas, sin que haya una representación legítima. El 12 de enero de 2019, el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco decidió en asamblea comunitaria que su institución representativa sería un Consejo Autónomo de Gobierno. Posteriormente, debido a que existieron diversas irregularidades propiciadas por la misma alcaldía de Xochimilco, durante el proceso, la Sala Regional de la Ciudad de México convocó de la elección del pueblo de Tlaxcaltemalco y con base en la Constitución local,
determinó que cada pueblo de Xochimilco tuviera un derecho no solo de decidir sobre el método de elección de su representación, sino también sobre su forma de integración, funciones, facultades, y estableció que los representantes que eligieran las comunidades ya no estarían subordinadas a la autoridad estatal, por lo que terminó por obligar a la alcaldía de Xochimilco a reconocer la validez de la elección del Consejo Autónomo de Gobierno. Cabe señalar que en dicho proceso coadyuvó un dictamen cultural realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue solicitado y trabajado en conjunto por un grupo de vecinos y vecinas de toda la alcaldía de Xochimilco, interesados en mostrar los elementos históricos y antropológicos sobre la forma de organización política de los pueblos y barrios originarios de la demarcación. Desafortunadamente, aún con la resolución del Tribunal Electoral, los pueblos de Xochimilco hemos continuado con problemas para el ejercicio de nuestros derechos frente a la alcaldía. La instancia de gobierno se ha negado a entregar instalaciones, como es el caso de nosotros, para el Consejo Autónomo de Gobierno de Tlaxialtemalco, a pesar de que fue ganado por el tribunal, fue ganado ya que el Tribunal Electoral da sentencia favorable para que la alcaldía haga entrega de esas instalaciones. Pero el alcalde, lejos de hacerlo, se ha negado a entregar las instalaciones, y bueno, lo que se pretendía es que si se usaba la fuerza, empezar a generar o a fabricar delitos que finalmente pues no iban a propiamente a ser comprobables, pero esa es su táctica de él junto con el director de Jurídico y de Gobierno. Y bueno, la intención de este espacio era precisamente para que el Consejo pudiera despachar y atender las necesidades de la población, pero pues desafortunadamente en una ocasión que llegó por ahí el alcalde dijo: el Consejo es de la calle y merece la calle, ¿no? Entonces nos damos cuenta del grado de conceptos que se llegan a tener por parte de nuestras propias autoridades, cuando siento que o es por desconocimiento de la propia ley o no sé qué es lo que esté pasando con este tipo de autoridades que incluso son de la misma comunidad, ¿no? Es por ello que nosotros como pueblo, lo que hemos, y no nada más como pueblo, sino también como pueblos de Xochimilco, lo que estamos haciendo es un reclamo en términos un reclamo de nuestra autonomía, en términos de una autonomía política real, es decir, que realmente elijamos a nuestras propias autoridades representativas con competencia administrativa en los asuntos propios del pueblo, incluyendo sus recursos naturales de la demarcación, como son el agua, que a la fecha, a pesar de que ya se secaron sus grandes manantiales, y de las que se hablan una serie hay mucha tradición oral sobre todas las leyendas que se manejan ahí, sobre su riqueza piscícola, sobre su riqueza en cuanto a fauna, flora, pues ya se ha ido extinguiendo. Y entonces pues nosotros lo que queremos es sí tener injerencia en esos asuntos propios de los recursos naturales, de la demarcación, sus bosques, sus zonas de reserva ecológica, que también ya se han estado agotando con todo este crecimiento desmesurado de los asentamientos irregulares, y que ha sido también como resultado de mucha permisibilidad por parte de la misma alcaldía, porque finalmente si la alcaldía aplicara como debe de ser la normatividad de acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, de acuerdo a todas las leyes que se manejan en la parte ambiental, pues yo creo que otra cosa sería, y nos estaríamos evitando una serie de problemas como los que ahorita estamos teniendo fuertemente, no nada más en San Luis, en todos los pueblos de Xochimilco. Por eso es que los pueblos de Xochimilco estamos pugnando por un ejercicio pleno de nuestro derecho a la autonomía y a su autogobierno, así como a la libre determinación.
Y bueno, cumpliendo con todos los requisitos que establece la normatividad, desde la propia convocatoria para la elección de las autoridades representativas de los pueblos originarios, pues hemos visto cómo el alcalde, les digo, se ha opuesto a todas las disposiciones que el propio Tribunal Electoral ha estado emitiendo a través de sus fallos, de sus sentencias, a favor de los pueblos originarios. Él ha hecho caso omiso a toda esta normatividad que finalmente pues nos asiste a los pueblos originarios. Se ha tenido una fuerte intervención en los procesos de elección de los pueblos, pues a través de sus operadores políticos, que son empleados de la propia alcaldía y que viven en los mismos pueblos. Entonces, son operadores políticos de la alcaldía, porque como conocen el territorio, conocen los pueblos, saben el manejo, entonces pues ellos son los que se encargan de estar tratando de generar una serie de conflictos con la finalidad de que estos procesos que les asisten a los pueblos como parte de ese derecho, pues no se lleven a cabo como tal. Y entonces, a partir de ciertos argumentos absurdos, la misma Dirección de Jurídico y de Gobierno es quien se encarga de empezar a maquinar toda una serie de obstáculos para que finalmente no se consolide lo que a un pueblo le corresponde por derecho. Y bueno, pues el único pueblo que logró tener su consejo reconocido por el Tribunal Electoral pues fue San Luis Taxialtemalco, pero les digo, hemos estado enfrentando una serie de obstáculos generados desde la propia alcaldía, como es el golpeteo político, la falta de atención a los servicios públicos, la violación a la consulta sobre las obras, ¿no?, que le corresponden al pueblo, con respecto a su presupuesto directo, que nunca lo hemos visto como tal, no sabemos ni cuál es la cantidad que le corresponde al pueblo, los presupuestos federales que hay, en la cual la comunidad nunca es informada ni consultada sobre las obras que se van a dar, y eso es lo que ha generado también un gran problema entre los mismos pobladores, y que hasta han habido pues enfrentamientos precisamente por esta desinformación que hay, no porque la comunidad se oponga a que lleguen obras, porque finalmente toda obra que llegue será bienvenida siempre y cuando beneficie a un pueblo, pero desafortunadamente cuando no existe una información adecuada y cuando no existe una consulta y cuando no manejan las asambleas, pues en lo que va a detonar es en un caos, en un problema, en una división entre los mismos pobladores. Por otro lado tenemos también el desvío del presupuesto participativo 2020-2021, que a pesar de que llevamos a cabo nuestra asamblea y se ganó por parte de la misma población y determinó la comunidad en qué quería que se aplicara, la alcaldía, con toda la mala fe, no llevó a cabo la aplicación del recurso, de tal manera que trató de estarlo retrasando, y dijo que como tenía que aplicarlo en cierto tiempo, lo desvía hacia otro tipo de obras que no sabemos si realmente se haya llevado a cabo, ¿no? Y que es el momento en el que ahorita nuestro pueblo no tiene ese recurso, lo llevamos nuevamente ante los tribunales electorales, lo volvemos a ganar, y entonces decimos, ¿por qué un alcalde hace uso de un recurso sin antes saber primero, en este caso, esperado a la sentencia, al resolutivo del Tribunal Electoral, que es lo más importante, ¿no? Entonces, así como estos, también tenemos ahorita el caso del presupuesto participativo 2022, que también se llevó a cabo ante tribunales electorales, ante el Tribunal Electoral, y pues ahorita ya nada más estamos en unos días de que se nos notifique, porque también ya resolvió, y afortunadamente resolvió a favor nuevamente del pueblo de San Luis Taxialtemalco. Entonces, pues los pueblos originarios siempre hemos seguido el camino de la legalidad,
a través de esos sistemas normativos que pues que son una expresión de nuestro patrimonio cultural y que de alguna manera sostienen una red de relaciones políticas y socioculturales donde se amalgaman tanto bienes tangibles como intangibles y patrimoniales de los pueblos. Y bueno, pues estas normas están siendo violentadas y en peligro de ser eliminadas por el desconocimiento del derecho, o no sabemos qué esté pasando, pero vemos cómo finalmente la misma ley se está siendo violentada, ¿no? Y lo hemos visto incluso con algunas leyes que finalmente también de alguna manera han tratado de afectar a los pueblos originarios. ¿Cómo qué leyes son las que se han estado violentando? Pues es la Ley de Participación Ciudadana de 2019 con los COPACO, ¿no? Donde finalmente vemos cómo, si ya tenemos en el caso de San Luis un consejo y hay una autoridad representativa que pueda ejercer ese recurso, ¿por qué se tiene que nombrar ahora una COPACO? ¿No? La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, también de 2019, la Ley de Sistema de Planeación de Desarrollo 2019 y las modificaciones a la norma 26 sobre la vivienda social y popular de 2021. Y bueno, pues yo pudiera decir que existe mucha resistencia por parte del gobierno al reconocer que los pueblos indígenas y los pueblos originarios tenemos la capacidad para autogobernarnos con nuestras propias instituciones. Y por otra parte, vemos cómo el Congreso pues ha propiciado esa falta de reconocimiento al carácter plural de la Ciudad de México a través del análisis de diversas leyes y ordenamientos como son los que acabo yo de mencionar, ¿no? Todos estos obstáculos pues son a los que nos hemos enfrentado y así como también no nada más el propio Consejo, sino también las autoridades tradicionales. Entonces, concluyo diciendo que pues es una situación muy fuerte que tenemos que seguir dando, es una batalla que tenemos que seguir dando desafortunadamente, porque tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio, tenemos que seguir defendiendo nuestros recursos naturales, tenemos que seguir insistiendo en que se nos consulte, en que seamos informados y consultados, en que se generen las asambleas y en que realmente se nos respete ese derecho que está plasmado en la Constitución como es nuestra autonomía y nuestra libre determinación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia y María Isabel. Nos han contado una serie de cosas interesantísimas, entre ellas me parece que es fundamental esto que resaltan en torno al papel de las mujeres, ¿no? en esta lucha. Y bienvenidos todos San Pedro y San Luis. A mí me surgen varias dudas porque conozco cómo está compuesto el Consejo en Totoltepec y veo que en el caso de San Luis es como, ¿cuál es la diferencia? Porque ahorita al final decía el Consejo y las autoridades tradicionales, es decir, el Consejo cómo se organizó, porque en el caso, por ejemplo, de Totoltepec, hay una representación del ejido, una de la comunidad, o sea, es por organizaciones de autoridades tradicionales y por tanto se dice que el Consejo es una autoridad tradicional. Y ahorita que las escuché, me parece interesante que nos pudieran contar un poquito cuál es esa composición, si solo son vecinos, ¿no? Así que se quisieron organizar y se fueron nombrados por la asamblea. Y la otra se me hace todavía más interesante y el papel tan importante de las mujeres, ¿no? Es decir, ustedes como mujeres se enfrentan a una problemática que no es nueva, ¿no? Que es una problemática añeja al asunto del agua, pero es decir, cómo se han ganado ese lugar, cómo lo han peleado, ¿no? Porque ya ven que en los pueblos por lo regular siempre
Los visibles son los señores. Las mujeres siempre han estado ahí, apoyando, colaborando, haciendo, diciendo, pero pocas veces han estado al frente. Entonces me gustaría que nos pudieran contar pues un poquito así como rápido, cómo fue que convencieron, digamos, a la comunidad para que ustedes pudieran estar al frente. Gracias. Gracias por su presentación. Es muy agradable escuchar a unas señoras. Yo cuando llegaron les dije a unas muchachas que nos vinieran a platicar sobre su experiencia de una lucha por la autonomía dentro de la Ciudad de México. Yo creo que eso es muy importante. Y hablan de esta lucha que dan las mujeres, ¿sí?, por que un pueblo se autogobierne. Y la primera pregunta es parecida a lo que comenta Claudia: ¿qué conflictos se van a generar al interior del pueblo entre los hombres y las mujeres? Si las mujeres están luchando por estos procesos autonómicos, ¿sí?, sabemos que la mayoría de los hombres se encuentran dentro de los partidos. La pregunta es si no se presenta al interior del pueblo una conflictividad sobre formas de gobierno, ¿sí?, entre los hombres y las mujeres. Esta es una pregunta. La otra, hablan sobre cómo el pueblo tiene una autoridad, pero y justifican en términos de una religiosidad, en términos de fiestas patronales. Es más, es muy bonito porque cuando ustedes ganan lo de su consejo, hacen toda una peregrinación a Chalma, ¿no? Y bueno, se sabe en México sobre todo este proceso y nos habla de ese vínculo muy fuerte con esta religiosidad. La pregunta es, la iglesia y esa religiosidad, ¿qué peso tiene en la construcción de estos procesos autonómicos? Y la otra, que para mí es muy importante, están hablando de un proceso, ¿sí?, autonómico, y tienen que fundamentar todo esto en algo que le llaman ustedes la historia. La pregunta es, ¿cómo se han planteado transmitir su experiencia a las nuevas generaciones en estos momentos en los que los jóvenes se plantean en términos individuales más que en términos comunitarios, ¿sí?, donde el individualismo es muy fuerte? ¿Cómo dentro del pueblo plantean transmitir y este vínculo con los jóvenes? Gracias. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la experiencia compartida, es muy interesante y bueno, lo rico de estos eventos es que nos revela precisamente en términos generales los procesos que estamos viviendo al sur de la Ciudad de México, que son precisamente la defensa del territorio, de los recursos naturales, de las formas de organización y las formas culturales, pero también nos brinda las particularidades de cada una de las localidades, ¿no? Y en ese sentido me gustaría si pudieran comentar un poquito más sobre qué tipo de comisiones son las que existen en el Consejo. Y bueno, en los pueblos de cuando menos de Tlalpan o los que nosotros conocemos aquí en Tlalpan, hay una dicotomía muy común que es la nativo y avecindado. ¿Cómo la viven ustedes? ¿Qué impacto ha tenido en el Consejo? ¿Hay cohesión en determinados momentos, en otros no? ¿Cómo la han vivido? Y la otra es en cuestión de los partidos políticos en la cotidianidad. ¿Ustedes cómo han resistido a esta fragmentación que están detonando los partidos políticos, ¿no? Y la otra precisamente también en términos del papel de las mujeres en la experiencia ya propia de ustedes, ¿qué cambios ha tenido en su familia? ¿Cómo lo han transmitido a las mujeres de sus familias, a las mujeres de su entorno directo y cómo las visualizan a ustedes? Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, lo que me parece importante es felicitarlas porque nos están presentando un proceso que va a ser muy importante para el futuro de nuestra ciudad. Están sentando las bases para lo que en muchos casos se va a ir reproduciendo y va a ir creciendo gracias a su experiencia, ¿no? Eso es darle las gracias. La primera pregunta pues tiene
que ver con algo que ya hizo la compañera, que tiene que ver cómo han manejado la relación entre nativos y avecindados. Eso sería interesante conocer, ¿no? Cómo lo han trabajado. Y lo otro que me gustaría preguntarles es, en relación a los megaproyectos y los procesos de privatización de lo que es su territorio, ¿hasta dónde ustedes desde su organización como consejo han podido establecer mecanismos para ir frenando este tipo de acciones? Sería básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, aprovecho y hago una rápido. ¿Sí ha habido participación de los jóvenes o no? Y en dado caso, ¿de qué ha constado esta participación? Y si no ha habido, ¿por qué? Si hay desgano, si no hay interés, etcétera. Bueno, con respecto a la primera pregunta, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia propiamente en lo que viene siendo un consejo y una autoridad tradicional? De hecho, consejo y autoridad tradicional son las dos autoridades que se vienen manejando. Nada más que en el caso del consejo es la autoridad propiamente civil que se da en los pueblos, donde es el vínculo que se genera entre el pueblo con otras instancias para la resolución de problemas, ya sea de tipo de servicios o de otra índole, ¿no? Es como ese enlace. Ahora, el consejo, yo les decía al principio que es la autoridad que se viene manejando desde años atrás, lo que antes le llamábamos nosotros el tlatoani, ¿no? En nuestros pueblos, el tlatoani, que era la máxima autoridad, pues es lo mismo que tlatoani, que después se le llama juez de paz, que después se le llama subdelegado, que después se le llama coordinador y que ahorita es el consejo. El consejo propiamente es lo que vendrían siendo eso que antes, en la época prehispánica, le llamábamos el tlatoani. En cuanto a autoridades tradicionales, la autoridad tradicional es precisamente una institución, llamémosle así, que se viene manejando también desde muchos años atrás, pero que finalmente estas instituciones van a variar en cada pueblo, en cada localidad. No en todos los pueblos la autoridad tradicional es la misma, según el tipo de organización. Por eso yo les decía que nuestros pueblos tienen organización política, social, religiosa, cultural, porque aunque son estos mismos elementos, pero cada pueblo tiene su propia organización. Y aun cuando hablamos de autonomía, cada pueblo también tiene su proceso autonómico. Entonces, yo no diría nada más que es autonomía única, sino hay muchas autonomías porque va a variar según la localidad. Ahora, en el caso del pueblo de San Luis de Temalco, la autoridad tradicional, ahí tenemos dos nada más, que son lo que hoy se le llama como la Comisión de las Fiestas Patronales, que son las que se encargan de llevar a cabo todos los procesos, todos los eventos religiosos más importantes de la comunidad, y que en este caso en San Luis son nada más cuatro festejos religiosos muy importantes, como cuáles, pues es la de las fiestas patronales, que tenemos ahí los patrones San Luis Obispo, San Luis Rey de Francia, que es la fiesta más importante, la del 12 de diciembre, la de Semana Santa y la del Santo Jubileo, ¿no? Y bueno, pues estas son las autoridades tradicionales del pueblo. Y el otro grupo de autoridades tradicionales es el Comité del Panteón, que es también el que se encarga de organizar la forma pues más que nada de llevar un orden dentro del mismo panteón, ¿no? Y en otros pueblos donde existen ejidos, pues está el comisariado ejidal. Donde existen terrenos comunales,
pues están los comuneros. En otros lugares, en otros pueblos, no se les llama comisión de fiestas patronales, se les llama mayordomías o fiscales. Entonces, cada pueblo tiene su propia autoridad tradicional y son diferentes, son autoridades, sí, pero con actividades muy específicas. En este caso, en San Luis, el consejo es la autoridad tradicional, pero que finalmente es la autoridad civil que va a estar viendo, velando por todas las necesidades de una comunidad y que tiene que estar muy vinculada también con las autoridades tradicionales, por todo lo que se tiene que llevar a cabo, por las gestiones, por todo lo que se lleve a cabo, tiene que estar muy vinculado. Entonces, eso es la diferencia que hay entre una y otra. Ahora, en el caso del consejo, ¿cómo se elige? Mediante asamblea. Mediante asamblea se convoca a la comunidad, en este caso el consejo, ¿cómo se llevó en esta ocasión? A través de 3 asambleas. La primera fue la asamblea informativa, donde se le informa a la comunidad cuál era el proceso, la deliberativa, donde ahí se determina el tipo de método que se iba a llevar a cabo para la elección del consejo, que era mano alzada, y el método y la forma, ¿no? ¿Cómo lo íbamos a hacer? O qué tipo de autoridad es la que íbamos en este caso, elegir. ¿Era un coordinador o un consejo? O qué otro nombre de autoridad. Entonces, esa es la diferencia. En las autoridades tradicionales, esas las elige en este caso, los que van siendo comisionados, que son varios, porque ahí el pueblo se divide propiamente en 2 manzanas para efectos de la organización, y entonces entre la misma comisión se va haciendo la propuesta de quién tiene que ser la autoridad avalada junto con el padre, y el padre después tiene que dar a conocer a la comunidad quiénes son los que van a ser la nueva comisión de las fiestas patronales. Y en el caso del comité del Panteón, bueno, pues ahí se llevó una asamblea donde también la misma comunidad avaló y determinó quiénes estarían conformando ese comité. ¿Sí? No sé si quedó clara la primera pregunta. La segunda, y ahorita le paso a mi compañera, la participación de la mujer. La participación de la mujer, ahí tuvimos que pues hacer labor de casa en casa, haciéndoles conciencia a las personas más mayores que yo y comentarles que cómo es posible que nosotros como originarias íbamos a permitir varias cosas. En primer lugar, ya no tenemos la misma agua, los mismos servicios que teníamos antes, de antaño, porque pues se ha terminado y nos han expropiado muchas cosas. Entonces, ir de casa en casa para esa participación de las mujeres y decirles, pues hasta animarlas y decirles que no van a perder mucho tiempo para que nos apoyen yendo a las juntas de información que nosotros damos en el centro del pueblo, como se hacían de antaño y todo. Y sí veíamos que sí, nos decían que sí, pero al final de cuentas veíamos que no llegaban muchas, ya hasta media junta o algo, y ya como que nos sentíamos alentadas todo, pero es una labor muy fuerte. Y sí, como les dije al principio, sí se desanima uno, y yo hasta la misma compañera le decía yo no sé para qué hable tan fuerte, le digo, porque pues según comentábamos entre ellas dos, ¿cómo vamos a permitir que hagan eso con nuestro pueblo, con el centro, que nos pongan en una situación tan difícil si nosotros somos las que vivimos aquí, estamos escuchando, viendo todo lo que está pasando? Vamos a ir a tomarnos un café para que estemos tranquilas, relajadas, y hemos visto que no. Desde el tiempo que tenemos y uso de razón, años atrás, desde 2015 o más, primero con el agua, después con los sismos, después con el proceso del consejo y todo eso,
vemos que no tenemos luego a veces ni tiempo. Pero a veces tomamos una cosa en la calle, como ahorita que venimos, pues un refresco, un dulce, qué sé yo. No hemos tenido tiempo para descansar, tiempo para pensar en nosotras mismas, porque tenemos que seguir en lucha para eso, porque no es tan fácil, pero sí, no debemos de desmayar y seguir en esa lucha, porque es para la defensa de nuestro territorio y la defensa de un consejo que es favorable para todos, no nada más para nosotras. Y es más, ni ganamos un presupuesto ni nada, somos de las personas que trabajamos y a lo mejor más bien dependemos de algo que tenemos ahí, pero sí es bien difícil, entonces, pero nada imposible, como les dije. ¿Por qué? Porque debemos de seguir en lo que ya nos iniciamos, en lo que ya estamos. Ahora sí, como dicen, no se vale echarse para atrás si uno ya habló, si uno ya dijo que va uno a defender su territorio. Y como lo hemos visto y como comentó mi compañera, que hemos compartido con los de Michoacán, los de Cherán, y ellas tienen su forma de defender sus cosas y dicen que la tierra no se vende ni se deja, al contrario se lucha y se defiende, y si es con la propia vida, mucho mejor. ¿Para qué? Para que vean nuestros hijos, los jóvenes, como comentaron por ahí, preguntaron, ¿qué es lo que estamos haciendo con esos jóvenes? Esos jóvenes a veces no quieren escucharnos, pero nosotros los animamos y a veces los apoyamos con pequeños detalles de que andamos para allá y para acá con otras formas donde los apoyamos, que en sus canchas de básquetbol, de esto, que el otro. Pero les digo, ustedes como jóvenes vean lo que se está haciendo sin obtener ningún salario, sin ninguna nada, valórenlo, porque esto no es de la nada, sino que es de algo que nosotros compartimos a cambio de nada. Nosotros compartimos la experiencia que hemos vivido, las cosas, y también mi compañera dijo, no hay que perder esas tradiciones, esas cosas que en nuestros pueblos hay muchas leyendas, muchas cosas que nuestros ancestros han dejado, nos han dado, hemos tenido y tenemos mucha riqueza, y no hay que dejar que los que tienen el poder, los que tienen el dinero, nos quieran pasar por los pies, sino al contrario, seguir luchando, y unidos hacemos más fuerza. Gracias. Voy a tratar de juntar varias de las preguntas que van muy vinculadas de alguna manera, y espero se puedan responder. Los conflictos que hemos enfrentado las mujeres con los hombres no ha sido fácil, porque es romper con esquemas machistas, cuando finalmente tenemos todavía una sociedad que, si bien es cierto, ahorita se habla mucho de la equidad de género, pero nos ha costado mucho trabajo, porque en los pueblos, sobre todo, la educación que se ha venido dando es: la mujer está hecha para la casa, para los hijos, para cierto tipo de actividades, pero no así para otras. La mujer estaba vetada. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo las mujeres? Ahora sí que nos hemos tenido que enfrentar al mismo varón, y de alguna manera esta participación que se está teniendo ya va generando una sensibilización y un cambio, y entonces ahorita ya a las mujeres ya nos empiezan a ver de diferente manera. Incluso hasta entre nuestro mismo género, cuando empieza la comisión de las fiestas patronales, que la mujer estaba vetada para ser autoridad tradicional en el centro del pueblo, quiero decirles que las mismas mujeres, ya señoras de respeto, decían: pero ustedes, ¿por qué? Ustedes no tienen por qué participar, porque aquí esto le corresponde nada más al hombre, no a ustedes. Entonces, habían muchas cosas y se siguen dando muchas cosas que se han ido rompiendo. Hemos ido rompiendo esquemas tradicionales. Entonces, no ha sido fácil, pero ahí vamos, ¿no? La mujer ya participa en política, ya participa en cuestiones culturales, ya participa en cuestiones de salud, ya participa en eventos religiosos que no les estaba permitido en algunas cosas,
y así podemos enumerar un sinfín de acciones. En cuanto a la autoridad y la religiosidad, claro que juega un papel muy importante porque nuestros pueblos, por usos y costumbres, lo que más se manejaba antes de, todavía hace unos años atrás, pues lo más fuerte era los festejos religiosos católicos. Y si nos damos cuenta, en todos los pueblos tenemos nuestros santos católicos. Tenemos el nombre del santo y el nombre del pueblo de acuerdo a la característica del lugar. Por ejemplo, Tlaxialtemalco, su santo, San Luis. Tenemos a un lado el pueblo de Tulyehualco, su santo, Santiago. Al otro lado tenemos San Gregorio Atlapulco, es Atlapulco y es San Gregorio, ¿no? Acalpisca, Santa Cruz. Nativitas, Santa María, y así sucesivamente. Entonces, nuestros pueblos, desde luego que van muy vinculados, de acuerdo a los usos y costumbres, a la parte religiosa, porque propiamente los usos y costumbres se apegan mucho a esa religiosidad, a los santos, a las costumbres, a nuestros festejos, ¿no? Por ejemplo, en San Luis, la veneración del Niño Dios, no nada más es en diciembre, empieza desde fines de octubre, desde que terminan las fiestas patronales y se sigue hasta el 25 de diciembre. Entonces, claro que sí, la religiosidad tiene un papel muy importante dentro de las comunidades, una. Por otro lado, las autoridades tradicionales también tienen un papel muy importante porque finalmente, de acuerdo a la normatividad que ya se ha estado dando, ¿no?, con la nueva legislación, con el mismo estudio antropológico que el INAH lleva a cabo dentro de los pueblos, se ve que la autoridad tradicional juega un papel importante porque es quien va a avalar también los procesos. La autoridad tradicional avala cierto tipo de acciones o de actos, juntamente con el Consejo Autónomo de Gobierno. Incluso ahorita con el presupuesto participativo, quien tuvo que firmar y tuvo que dar su aval es la autoridad tradicional. En la elección del Consejo Autónomo de Gobierno también quien dio su aval fue la autoridad tradicional. Entonces, si nos damos cuenta, la autoridad tradicional tiene un papel muy importante y la autoridad tradicional está muy vinculada con las partes, con la parte religiosa. En cuanto a los jóvenes, ¿cómo hemos tratado de ayudar a los jóvenes? Nos ha costado mucho trabajo. En la juventud está pasando algo, porque finalmente ahorita el consejo, por lo general, oscilamos más o menos casi en la misma edad. Sí hemos invitado a jóvenes, pero hemos visto como que existen otros intereses. Independientemente de eso, sí se les está invitando, pero por ahí como consejo, lo que propiciamos el año pasado junto con la UAM, con la UNAM y con la UASM, el llevar a cabo unos foros virtuales, ¿no?, porque también con motivo de la pandemia estaba muy complicado. Entonces lo que empezamos es a generar foros virtuales con diferentes temáticas, precisamente de los pueblos originarios. Y bueno, pues esa ha sido la intención y se han llevado a cabo otro tipo de eventos también dentro de la misma comunidad, invitándolos, como son talleres, ¿no? Talleres con otros jóvenes de otros pueblos, y aquí lo importante es que el consejo no está cerrado exclusivamente a la parte de la comunidad, sino que estamos vinculados con las autoridades tradicionales y con representaciones de otras comunidades, tanto de la alcaldía de Xochimilco como de la alcaldía de Milpalte y otras alcaldías más. Entonces, existe un trabajo y pudiéramos decir, un reforzamiento entre todos nosotros, ¿no?, como pueblos. En cuanto a la parte del nativo y el avecindado, pues sí, también hemos tenido grandes problemas porque finalmente a veces los oriundos, que así decimos, sentimos como que tenemos a veces más derechos que el que llega, ¿no?
Y este es como parte de una cultura, parte de una educación, que tenemos que ir también rompiendo ese tipo de esquemas, porque finalmente, pues oriundos somos todos, finalmente todos somos originarios de algún lugar, pero somos originarios. Lo único que sí es que el oriundo, ¿no?, el originario, es el que yo siento que tendría que tener como más compromiso por la defensa de su territorio, por la defensa de sus recursos, ¿no? Entonces, pero finalmente no podemos hablar de ciudadanos de primera ni de segunda. Todos somos ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos y también todos deberemos tener las mismas obligaciones, que eso es lo más importante, para evitar ese tipo de, porque tú llegaste después, ¿no? Finalmente, aquí ya te tocó vivir y aquí tú ya vas a estar aquí, entonces, ahora, ¿cómo te incorporas? ¿Cómo participas? ¿Cómo te vuelves a incorporar? Y tú, originario, ¿cómo tienes que aceptar al otro? Con sus diferentes formas de ser y de pensar y con otro tipo de costumbres, pero que finalmente tenemos que amalgamarnos. Entonces, como que es un trabajo también que se tiene que ir trabajando a partir de una formación tanto cultural como social, como política, como en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar propiciando para que todos formemos un pueblo y por el bien de todos. En cuanto a cómo hemos resistido con relación a los partidos políticos, pues no ha sido fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque se vienen los procesos, más cuando se vienen los procesos electorales, es cuando más tenemos que estar en esa defensa. ¿Por qué? Pues porque llegan, prometen, como siempre, y hasta ahí nada más, ¿no? Pero mientras tanto, ¿a quiénes se empiezan a utilizar? Pues a la gente vulnerable, a la gente que más lo necesita, a la gente que vive en los asentamientos irregulares, ¿no? Y entonces a ellos es su motín para poderlos captar, para poderlos a veces engañar, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros hemos estado diciéndoles cuando se llega a cabo, se vienen este tipo de procesos, pues reciban todo, pero ustedes ya determinen por quién van a votar, ¿no? En ningún momento se induce al voto. ¿Por qué? Porque es ir en contra del principio del propio Consejo. Entonces, reciban todo lo que les den, finalmente es parte del presupuesto que uno está aportando, pero ustedes ya determinarán por quién votan y si es que quieren votar, ¿no? En cuanto al cambio que se ha tenido en las familias, cómo se nos visualiza, pues sí, las mujeres sobre todo que estamos participando en este tipo de acciones, cuando llegamos a platicar, desde luego sabemos que a veces descuidamos mucho ciertas acciones de la casa como mujeres. ¿Por qué? Pues porque tenemos que participar en gestiones, en reuniones, en diferentes actividades que se vayan dando. Y sí, afortunadamente, creo que de todos los que estamos participando, nuestras familias se han sensibilizado y de alguna manera nos apoyan. Porque si no nos apoyaran, pues créanos que ya no estaríamos aquí, ¿no? Contamos con el apoyo de la familia, que eso es lo más importante, y que de alguna manera nuestros hijos sabemos que se sensibilizan a pesar de todo el ataque y de toda la difamación que se llega a dar, porque es una guerra sucia la que hemos estado viviendo también las mujeres, ante toda una serie de difamaciones que se nos han estado haciendo por parte de los mismos operadores políticos, de sus familiares. Hemos tenido un ataque fuerte de difamaciones, donde mucha gente se deja llevar por lo que dicen cuando realmente no constatan lo que estamos haciendo realmente, y que lo único que estamos haciendo es defender a un pueblo y defender sus recursos, y a veces eso no se logra ver, pero afortunadamente, insisto, contamos con familias, con nuestras familias, que de alguna manera nos han estado apoyando. Y en cuanto a los megaproyectos,
pues estamos en esa defensa, estamos en la defensa de la construcción de megaproyectos, todos los pueblos, pero también hay una gran ventaja, que todos los pueblos también nos llegamos a unir, que esa es otra de las grandes fortalezas, yo le llamaría, que cuando saben o sabemos que va a ser afectada una comunidad, nos unimos todos los pueblos precisamente para defender el territorio, para defender los recursos. Y dentro de ello pues hay un gran ejemplo de casos en Xochimilco, como son los pueblos de la montaña, San Lucas Xochimanca, como es San Francisco Tlanepantla, y así puedo decirles todo un sinfín de pueblos, Santa María Nativitas, como todos estos pueblos que han estado siendo amenazados por la extracción de sus recursos o por la construcción de megaproyectos, las comunidades nos unimos y eso es lo que nos ayuda a fortalecernos y a ir erradicando este tipo de situaciones. ¿Cuántos son en el consejo y cuántas mujeres son de los del consejo? En un inicio fuimos 20 del consejo, ahorita nada más quedamos 10. Desafortunadamente varios de los integrantes del consejo, algunos trabajan en la alcaldía y entonces pues lógico es que su prioridad o su situación laboral puede ser laboral, puede ser también ideológica o a lo mejor cuando no se tiene el convencimiento pleno de una lucha, pues entonces se llega a claudicar, ¿no? Pero en este momento somos 10 y mujeres somos 6 en este momento, 6 mujeres y las comisiones que también están conformadas por mujeres, que son diferentes. Entonces, ¿cómo trabajamos como consejo? Con comisiones. Tenemos la comisión, ahorita se ha conformado la comisión de salud, está la comisión del deporte, está la comisión del agua, está la comisión de los lavaderos públicos y estamos vinculados también en un trabajo conjunto con las autoridades tradicionales. Entonces, esto tiene que irse trabajando de esa manera para que realmente haya resultados. Perdón, ¿qué quiere decir Tlaxialtemalco? Tlaxialtemalco quiere decir bracero de mano y juego de pelota del dios Tlaloc. ¿Por qué? Porque se dice que allá por los años de 1500, o antes, Moctezuma llegaba a bañarse hasta allá porque todo eso era un gran lago. Se unían los lagos de Xochimilco, Texcoco, Zumpango, todos los lagos se unían. Entonces se dice que llegaba Moctezuma a bañarse ahí en el mes de agosto, llegaba con sus doncellas y mientras las doncellas preparaban todo el ceremonial, se jugaba a la pelota y las doncellas preparaban los alimentos en braseros y entonces ya se jugaba a la pelota, se hacía el sacrificio y bueno, pues ya después regresaba nuevamente a la Gran Tenochtitlan. Por eso se dice que Tlaxialtemalco significa juego de pelota, brasero de mano. Pues muchísimas gracias, Silvia y María Isabel, les agradecemos de verdad muchísimo su presencia y que nos hayan compartido toda esta experiencia que han tenido al frente de esta lucha que lleva el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco. Y bueno, pues ahora es turno del pueblo de San Pedro Mártir, muchísimas gracias.